Detalles del momento. Con el agrado de todos los días de compartir este desayuno informativo con la verdad, les doy la más cordial bienvenida a Detalles del Momento. Puede usted sintonizarnos en horario de 8 de la noche a través de Canal 15 de televisión, en nuestro Facebook Live, en nuestra plataforma digital de YouTube y en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde a través de Radio 800. Gracias por su sintonía en esta edición correspondiente a hoy, 13 de febrero del año 2020. El coronavirus actualizado. Hay 48.000 casos reportados por la Organización Mundial de la Salud. De estos, 48.206 corresponden únicamente a China, incluido Hong Kong y además Macao. Se han registrado lamentablemente 1.310 muertes por esta peste que ya ha sido tipificada como una amenaza peligrosísima para el planeta. Se está propagando en 25 países hasta ahora y en nuestra América hay 14 casos de estos, 21 casos de esto, 14 en Estados Unidos, 7 en Canadá, gracias a Dios, sin resultados fatales. Hoy estaremos conversando de la política versus religión, religión versus política, con el reverendo Miguel Ángel Casco. Pero mientras tanto nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Detalles del momento. Con Dios no se juega. Gálatas 6:7. Desde las diferentes expresiones bíblicas existentes, aunque con algunas variantes casi imperceptibles, por cierto, sostiene en su fondo una sentencia muy precisa y es aquella que reza: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Los que conocen de Dios seguramente se conectarán con el significado de esta frase. Y los que no, en su ateísmo o agnosticismo, que para mí es lo mismo, también porque individuos tan carnales como ellos, pero enfundados en una sotana y también en trajes muy elegantes, desde los cuales predican en calidad de pastores, muchas veces terminan peligrosamente jugando con Dios. Y eso visto desde la espiritualidad o desde la ética propiamente dicha es algo lesivo para todo ser humano. Y nosotros, los nicaragüenses, sabemos muy bien que aquí hay hombres que, siendo profesionales de la fe, descaradamente juegan con Dios. Se burlan de Dios y con sus actitudes terminan sepultando la religión de la cual se creen dueños absolutos y universales. Muchas veces, cuando hacemos mofa de algunas circunstancias y nos pasamos de graciosos, tomando el nombre del Creador para manosear en cosas, expresiones o acciones humanas y mundanas, y en el momento alguien nos hace la observación o el detente con la frase: no juegues con Dios, o con Dios no se juega. Si creemos en Él, inmediatamente recapacitamos. Y en la intimidad de nuestro pensamiento o en voz alta, frente al mismo que nos llamó la atención, reconocemos que efectivamente que con Dios no se juega. Y nos disculpamos y pedimos perdón a Dios, porque con Él no se juega.
En una ocasión, un amigo que está felizmente casado, que trabaja en un medio de comunicación, se dice el pecado, no el pecador, se me acercó para decirme que tenía un romance extramarital con una colega que no sabía que él ya tenía esposa. Y me dijo que estaba a punto de acostarse con ella, que él sabía que eso no era correcto, pero que los deseos de la carne eran mucho más poderosos que el pecado a consumar, y que estaban en un dilema, y que qué hacía. Yo le dije que no se preocupara, que lo hiciera si ese era su deseo. Pero que procurara que Dios no se diera cuenta. Cristiano como es el colega, me respondió molesto porque dijo que yo no le ayudaba en nada, porque de Dios nada se oculta, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, sabe qué pensamos, nos conoce desde antes de haber sido concebidos. Y es ahí donde está el detalle, porque nadie que le ame puede jugar con Él. Hay gentes que por creer ciegamente en una sotana no se percatan que lo que existe debajo de ella es un hombre común y corriente, que en la cotidianidad de la vida puede ser cualquier cosa, pero que utiliza los púlpitos para vestirse con una santidad que ni los ángeles tienen. Y es tanto su nivel de influencia en algunos feligreses que estos llegan a molestarse, porque según ellos, un profesional de la fe equivale a un santo, y que lo que dice es palabra de Dios. Y claro, por esa misma razón, cuando uno que no cree que eso sea así, se molestan. Cuando la evidencia está en las propias actitudes, hasta de altos jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense, que por meterse en cuerpo y alma al campo político, dejaron de evangelizar, o lo que es igual, dejaron de predicar e interpretar la palabra de Dios. La Iglesia Católica Nicaragüense atraviesa hoy por hoy la peor crisis de su historia. Nunca antes sus templos lucieron tan vacíos. Nunca antes los evangélicos habían estado tan cercanos a sobrepasarlos como ahora. Y nunca antes el rol de tantos obispos y sacerdotes había sido tan político, que los púlpitos pasaron de ser estrados de evangelización para convertirse en tribunas de discursos políticamente incendiarios. Y nunca los templos, iglesias o catedrales, como en estos tiempos, habían pasado de ser casas de oración a ser sedes de partidos políticos. Nada de lo que estoy expresando ni es nuevo, ni puede sorprendernos, porque la Iglesia Católica, que se sintió profundamente afectada cuando la modernidad impuso la separación Estado-Iglesia, lo que quiere es volver a aquellos tiempos donde un obispo era un poderoso señor, al que había que besarle el anillo y lamerle los pies, y lo que decía era palabra de Dios. Por eso, desde 1990, fue visible el surgimiento en la actual Conferencia Episcopal de Nicaragua de un bloque fundado por el terrorista de Juan Abelardo Mata, que se convirtió en un gestor fracasado
de la fenecida Unidad Liberal. ¿Quién no recuerda a este magnate que tiene su feudo económico, familiar y hogareño en Estelí, cuando era el intermediario para que Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre se rejuntaran, como dice el indio, en la casa de Cecilia Sánchez, que en paz descanse en las colinas? Yo tengo las actas donde este sacerdote que llegó recientemente a amenazar de muerte al presidente de la República, Daniel Ortega, firmaba hasta el detalle de los suspiros de aquellas reuniones donde actuaba como un político más y como un enlace de la embajada norteamericana, que de tanto incidir, lo que al final consiguió es que no hubiera, como nunca lo habrá, lo que seguirá siendo la ilusión de la unidad liberal. Después de Mata, que sí mata, quien apareció en el escenario fue Silvio Báez, con el que hizo mancuerna, uña y mugre. Y estos dos comenzaron a descubrir más tarde en Rolando Álvarez una serpiente tan venenosa que bien valía consagrarlo como obispo. Y entonces lo recomendaron con los santos óleos de Leopoldo Brenes, que por mucho tiempo se mantuvo ignorado en Matagalpa, hasta que en sustitución de Miguel Obando y Bravo fue nombrado arzobispo de Managua y más tarde cardenal. Estos cuatro, aunque Silvio Báez esté en el Vaticano, dice, ayudándole al Papa a gobernar el Vaticano, pues Francisco no puede por sí solo, son en realidad los cuatro jinetes del Apocalipsis desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua, donde no es cierto que existan pensamientos en una sola línea, pues hay divergencias tan profundas en el manejo político de los acontecimientos nacionales que son los que han evitado que los más extremistas, esos que con nombre y apellido menciono, salgan con posiciones incendiarias que conduzcan al país a un baño de sangre más grande que el que ya consumaron a partir del 18 de abril de 2018. Lo más reciente y lo más visible, con su dejo imitador del cardenal Miguel Obando y Bravo, es el desesperado reclamo que Rolando Álvarez, la criatura de la Conferencia Episcopal, hace a los partidos políticos. Este obispito dice a los oposicionistas de qué deben ocuparse, en qué no deben pensar, qué deben hacer, y otras ordenanzas que no es que las dijo este último domingo, sino que tienen ya más de 2 meses de estar con la misma cantata política, como si ese fuese su rol. Por otro lado, Leopoldo Brenes, que tiene mucha razón en reconocer que están siendo mal vistos por una inmensa mayoría de la sociedad, al extremo de que se les ha perdido totalmente el respeto. Ya no emite pastorales evangélicas, sino que ya es normal para hacer manifiestos políticos que no son de su competencia como supuesto pastor de la Grey Católica nicaragüense, porque se olvida que los feligreses que optaron por la religión que representa está compuesta por un universo de pensamientos políticos e ideologías que no son las de él. Es más, que son diametralmente opuestos a su visión.
y que por tal han preferido buscar alero en otras iglesias, que como la evangélica, al menos son menos partidarias y sesgadas que la Iglesia Católica. Muchos hoy tenemos certeza que las religiones nos salvan. Muchos decidimos solo tener a Cristo como centro de nuestras vidas, porque hombres tan comunes y corrientes que nosotros jugaron con nuestro Dios y pretendiendo vendernos santidades, se tiraron a la promiscuidad de la cotidianidad mundana, desde donde se desnudaron como abusadores de niños, falsos profetas, alcohólicos y politiqueros. Dios crea a cada ser humano con un buen propósito. Y qué triste cuando nuestros deseos egoístas no lo valoramos. Y más triste aún cuando quienes más lo hacen sean esos profesionales de la fe, disfrazados con sotanas, que están más llamados que nadie a dar el ejemplo, a ser la manifestación más fiel y moral de que con Dios no se juega, porque cae en un terreno aborrecible en el que todos los dedos los señalan. En la vida cristiana, Dios nos capacita con dones que son habilidades para el servicio y debemos valorarlos, usándolos con madurez y gratitud para el bien. Cuidémonos de no jugar con Dios y con lo que Él nos da, pues todo tiene sus consecuencias. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a propósito, a nuestro retorno, religión versus política, política versus religión, con el reverendo Miguel Ángel Casco. Quédese con nosotros, ya regresamos. Detalles del momento. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Religión o política, política o religión. Por eso hice esta introducción editorial el día de hoy en el espacio, porque creo que en la vida nacional la política amplia es una cosa, la política partidaria es otra. Y hay algunos enfoques con algunos acentos claramente dirigidos, con una posición característica en algunos obispos, en algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, y no dejemos fuera también algunos pastores evangélicos, que desde mi punto de vista, que no representa una voluntad absoluta de observar la verdad, creo que están haciendo un rol equivocado considerando el universo de pensamiento político e ideológico que constituyen los rebaños de estas iglesias o de cualquier otra. Por eso he invitado el día de hoy al reverendo Miguel Ángel Casco. Le doy la más cordial bienvenida. Hermano. No te miraba desde el año pasado. Bueno, pero aquí estamos. ¿Desayunaste ya? Seguro, seguro. Bueno. Muy tranquilo, con ánimo para estar en este programa. Me despreciaste el desayuno que te tenía. Bueno, después vamos. Okay. Es mejor así. Reverendo, ¿cómo ves esta situación de la religión versus política o la política versus religión? Yo creo que los profesionales de la fe también tienen una visión sobre los acontecimientos políticos en esta o en cualquier nación. Pero otra cosa es, pienso yo, caer en los
en ese mundo de la politicaría en particular? Identificarte con un sector. Moisés, este es un tema, yo diría, muy polémico, porque hay una raya muy fina entre lo que es política y religión o política y fe. Incluso cuando analizamos los textos sagrados, la palabra libertad, la palabra liberación, están ligadas a una acción política. El ser humano es un ser eminentemente político. No lo podemos aislar del quehacer cotidiano de la política. Entonces, la pregunta matriz de este asunto sería: ¿es malo, es pecado que un cristiano participe en política? Mi respuesta es no. Yo he tenido experiencias en este tema porque no es un tema nuevo. Antes del triunfo de la revolución, los evangélicos éramos una minoría en el universo religioso del país y teníamos una participación social y política muy limitada, muy reducida. La beligerancia de los evangélicos en las misiones la tenían los misioneros norteamericanos. Yo nací y crecí en un hogar cristiano evangélico. Mi padre me llevó a la iglesia a la edad de 7 años. Yo tomé una decisión por Cristo a la edad de 9 años. Y luego sentí el llamado al ministerio siendo un joven de 14 años. Cuando ingresé a la iglesia, a las asambleas de Dios, y comencé a relacionarme con los misioneros, estos me enseñaron que era pecado participar en política. Y crecí en unos varios años de mi vida creyendo eso, que un cristiano, que un pastor no podía participar en política. Sin embargo, yo después me di cuenta que ese no, que eso que era pecado, correspondía a una estrategia política norteamericana de convertir a los evangélicos en seres no pensantes, convertir al evangélico en seres que no participen de la dinámica de su pueblo, y comenzamos a decir: yo no me meto en nada, yo no participo en nada, ni a la izquierda ni a la derecha, al centro, solo con Jesucristo. Y esa tesis se fue desarrollando fuertemente al grado que cuando varios de nosotros, por razones históricas y naturales, decidimos participar en la vida política de este país, que era apoyar la revolución en contra de la tiranía de Somoza, 3 pastores evangélicos fuimos expulsados de las asambleas de Dios. Te estoy hablando del año 82 y me refiero a Oscar Godoy, que ya falleció, Carlos Escorcia y yo. Y el acta que se nos entrega es que en las asambleas de Dios, en ese momento, al 82, no podían haber pastores que participaran en política. Pero aquí viene la otra pregunta: ¿en qué política puedo participar y en cuál no? Porque los misioneros norteamericanos en su país, ellos hacían política. Y aquí la dirigencia de las asambleas de Dios de aquel entonces tenían una relación muy directa con Somoza y participaban en política. Algunos de ellos andaban una credencial que le decían la magnífica, que con esa entraban y salían en cualquier lugar. Entonces, la derecha religiosa que comenzó a articularse con ese pensamiento parte del hecho de que si sos cristiano no podés participar en una política revolucionaria, en una acción revolucionaria, pero sí podés participar en política que respalde al sistema, que respalde al status quo del imperio. No es por nada que en 1969 un grupo de expertos norteamericanos prepararon un informe que se le llamó el informe Rockefeller. En ese informe, ellos orientan que los Estados Unidos deben de pasar a la ofensiva en organizar la presencia de evangélicos en América Latina con una tendencia política fundamentalista. Porque para ellos el Vaticano era un eje que estaba dominado con otra estrategia. 69. En el 79, los Estados Unidos toman la decisión de conformar
el IRD, el Instituto de Religión y Democracia, que aquí en Nicaragua buscaron algunos acólitos. Uno de ellos fue Humberto Belli, que estuvo al frente de ese organismo aquí en Nicaragua. Eso a nivel de la estrategia norteamericana, ver cómo podés inducir, porque ellos ya sabían que venía toda una fundamentación bíblica teológica que respaldaba la acción de los cristianos en la revolución a partir de la teología de la liberación, que fue impulsada no por un católico, sino por un evangélico en los Estados Unidos y luego retomada por Gustavo Gutiérrez y otros teólogos de América Latina. Y en ese andar y en ese empuje de la estrategia política en los sectores religiosos, en el 1988, se realizó un cónclave de los principales dirigentes evangélicos y se les puso Ángeles 88. Ese fue el tema, muy simbólico, los Ángeles 88. Yo participé de ese encuentro, no como invitado, pero sí participé. ¿Y cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la definición? En ese momento, todos los líderes, Alberto Motese, Luis Palau y otros dirigentes del continente africano, América Latina, analizaron el tema de la política. La mayoría eran pentecostales. Y ahí se decidió y se acuñó esta frase: vamos a cruzar el río y posesionarnos de la política. No podemos dejar a los impíos que dirijan nuestro destino político. A los malos en la política. Impíos. De ahí surge en América Latina... La política falla cuando los buenos se sustraen de ella. Entonces, de ahí surge en América Latina todos aquellos movimientos políticos, que incluyendo Nicaragua. Aquí en Nicaragua tenemos actualmente 4 partidos políticos dirigidos por evangélicos. 3 de estos partidos mantienen hasta hoy una alianza con el Frente Sandinista y algunos de ellos son religiosos conocidos en este país. Y luego hay un partido más reciente de una línea de derecha, de oposición, que tengo entendido ya ha ofrecido su casilla para los grupos de oposición. Pero se ha mantenido, es decir, mientras estuvo en la iglesia, apartó la política. Sí, en el caso... Cuando decidió irse a la política, apartó a la iglesia. Correcto. En el caso de Saturnino Cerrato, que es el presidente de ese partido, él incluso renuncia a su cargo en la denominación que él tenía, la Asamblea de Dios. Renuncia a todo y se dedica a la política, pero sigue siendo pastor. Él predica en las iglesias. ¿Cuál es el problema aquí, Moisés y amigos televidentes? Yo creo que un pastor puede participar en política. Amplia. Me gustaba ese concepto del cardenal Miguel Obando Bravo, política amplia. Correcto. Incluso nuestra ley electoral contempla ese elemento. Dice nuestra ley electoral que si un ministro religioso, un religioso de cualquier culto religioso, valga la redundancia, aspira a un cargo político, debe renunciar un año antes a su cargo político y asumir una candidatura. Es lo que pasó conmigo. Yo, antes de ser diputado, era dirigente de la Iglesia Misión Cristiana en Nicaragua, era el secretario general de la iglesia. Yo renuncié un año antes a la iglesia y presenté mi carta de renuncia ante el Consejo Supremo Electoral para ser inscrito como diputado del Frente Sandinista. Entonces, pero yo seguí siendo pastor, seguí siendo un predicador. Bueno, digo pastor, pero yo no he sido pastor, sino un predicador. No tengo una iglesia local a mi cargo. He seguido opinando sobre temas religiosos. Podés participar. El gran problema aquí es, los sacerdotes también pueden participar en política. Nosotros hemos conocido de obispo, el obispo Casaldáliga de Brasil. Él tiene un pensamiento político, pero no tiene una línea partidaria en Brasil. Monseñor Méndez Arceo, que le llamaban el obispo rojo en Cuernavaca, con quien pude conversar varias veces, una línea política definida, totalmente clara. Monseñor, el monseñor que fue asesinado en El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, una posición definida, pero ¿a favor de qué está mi participación política? Ahí está el asunto. Es decir, Moisés, ¿al lado de quién estuvo? ¿Estuvo al lado del faraón o al lado del pueblo oprimido? Esa es la pregunta que en la historia tenemos que hacernos. Vamos a demarcar esa frontera entre la política amplia y la política partidaria.
entre lo que verdaderamente debería de ser el concepto cristiano de la opción preferencial por los pobres u otra identidad que más bien tiene afinidades abiertamente públicas con un sector poderosamente económico. ¿Hasta dónde eso es posible? Sobre este tema volvemos luego de estos necesarios mensajes comerciales. Detalles del momento. Con mucha recurrencia, la Conferencia Episcopal de Nicaragua vino usando desde hace remotos tiempos en nuestros días, a través de las conocidas cartas pastorales, posiciones políticas, expresando posiciones políticas sobre los acontecimientos nacionales, sea en el orden político, económico y social, pero sin meterse a esos temas particulares. Y muchos pastores evangélicos también, aunque no tienen una nomenclatura tan vertical y unida como la de la Conferencia Episcopal, a través de otras expresiones también hacían lo mismo. Pero a mí me llamó la atención cómo ese cambio de política amplia se transformó en un cambio hacia la política particular. Por ejemplo, que el arzobispo de Managua salga en una de esas cartas de la arquidiócesis de Managua, hablando de unidad. Que Rolando Álvarez exprese qué es lo que puede hacer un candidato, qué es lo que no debe hacer un candidato, con quién no debe reunirse, hablar específicamente sobre temas de la reforma electoral, llamar a temas de unidad. Ya esas cosas rayan en la evidencia consumada de una actitud política eminentemente partidaria, sobre todo cuando me recuerda, Miguel Ángel, aquello que dijo genialmente don Silvio Báez, que la alianza cínica había sido un muñeco que crearon ellos y que qué idea tan genial habían sido los tranques. Sí, yo creo que retomando lo que veníamos hablando en el bloque anterior, efectivamente yo creo que nuestro pueblo, que es un pueblo creyente, donde la inmensa mayoría somos cristianos, católicos o evangélicos, y hemos vivido diversas experiencias en el campo de la fe y la política, y los que hemos leído la historia bíblica, nos damos cuenta de que todo cristiano, todo hombre, debe tomar una decisión y una definición en favor de quién. ¿Cuál es tu opción? Jesús, como decíamos, tomó una opción en favor de los pobres. No se puso al lado de Herodes o al lado del imperio. Igualmente, otros grandes líderes. La Iglesia Católica como institución, históricamente ha estado al lado de los poderosos. Esto no es nuevo. Sí, a Somoza lo nombraron príncipe de la Iglesia. A Pinochet igual, en diferentes lugares. O sea, la Iglesia Católica como institución ha estado bendiciendo las oligarquías de los países, de nuestros pueblos, las dictaduras. Han sido capellanes de muchos ejércitos. Son parte de eso. Entonces, no nos sorprendamos de esto, Moisés. Ellos siguen el guión establecido. Lógicamente, hay grandes excepciones, como las que mencionábamos anteriormente, de obispos y sacerdotes que dijeron, no, yo no puedo estar con esta política. Entonces, y en el campo de los evangélicos igual, hay pastores evangélicos que responden a una estrategia de la política norteamericana y otros pastores que apoyamos una política en defensa del pueblo. Como te decía, el hilo, la línea divisoria entre fe y política es bien corta, porque tenés que incidir en la política. Claro, aquí lo fundamental es preguntarnos, ¿puede un político hablar de religión? ¿Puede un presidente intervenir sobre temas religiosos? Si la respuesta es sí, entonces también tendríamos que responder, ¿puede un religioso abordar temas políticos?
analizar, abordar, hacer propuestas, pero otra cosa es ya asumir una actitud partidaria. Un sacerdote, un pastor, un obispo, un cardenal, si tiene una vocación política, él está en su derecho de hacerlo, pero no está con base bíblica, ni está en un derecho de libertad cristiana, el pretender derrocar a un gobierno. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua, los 4 jinetes del Apocalipsis que mencionaste en la introducción, no han hecho una política de participación democrática, de unidad, sino de destruir al gobierno, que eso ya es una política que entra en el campo del terrorismo, se sale del marco de la democracia. Pero ellos te llaman a la unidad de un sector político para incurrir o promocionar una sedición contra el gobierno. No te llaman a la unidad del pueblo cristiano para empujar todos en la carreta de la reconciliación y la paz. Son 2 conceptos totalmente diferentes. Sí, pero es que no esperemos que este tipo de obispos estén al lado del pueblo. No esperemos que ellos estén al lado de la revolución. No, sería un milagro. Lógicamente, ellos obedecen a otros intereses, que es estar en contra del gobierno y apoyando acciones que vengan a destruir lo que el gobierno ha hecho. Esa es su lógica. Que están en su derecho a hacerlo, sí, pero que no manipulen la fe, que no utilicen el púlpito. Mira, incluso tienen el derecho de ser políticos y hacer política partidaria, pero no de una sotana, no de un púlpito. Correcto. Deben dejar los hábitos para eso. Tal vez no. Fíjate que yo no voy a ese extremo. Yo me sitúo en la realidad que vivimos. ¿Es que parecen candidatos? Correcto. Mira, yo conozco pastores que están involucrados en política, que son sandinistas, militantes sandinistas, pero a la hora de la predicación, a la hora de administrar la palabra, no te mezclan la política con la palabra. Incluso hay gente que cree que yo, porque soy un dirigente, digamos, un religioso, y que tengo una trayectoria política, que soy sandinista, hay gente que cree, y van a oírme a predicar cuando voy a alguna iglesia, a ver qué voy a decir del frente cuando estoy predicando, a ver qué voy a decir de la revolución cuando estoy predicando. No. Yo cuando estoy predicando no hablo de política partidista, no, que soy sandinista, pero la gente cuando va al culto lo que quiere escuchar es la palabra de Dios. No llega a escuchar política. No, para eso hay otros lugares, pero eso no significa que una hora después yo esté reunido con un grupo de compañeros militantes del partido o pastores que están en el movimiento pastoral Justicia y Paz hablando de política, pero ya en otro momento. Ahora, ellos te dicen, porque yo he escuchado muchas veces al cardenal Leopoldo Brenes, te dice, nosotros estamos protegidos por el pueblo nos quiere, nosotros tenemos al pueblo. Pero la evidencia te dice otra cosa. Los templos católicos hoy nunca habían estado tan vacíos como antes. Eso significa que la inmensa mayoría de la feligresía que asistía a estos templos católicos tienen una posición política de apoyo a la revolución y que ellos se han sentido heridos. Yo he hablado con muchos católicos sandinistas que dicen, no, yo no más voy a este templo, yo escucho la palabra. Y hay movimientos que no van a iglesias que se están fortaleciendo. Por ejemplo, yo cada día veo más fortalecidos los grupos conocidos como hombres cristianos de negocio, que son católicos muchos de ellos, pero que celebran su fe al margen de lo que es la tradición de la Iglesia Católica. Porque la gente, el cristiano, si te falla el pastor, si te falla el sacerdote... La fraternidad de hombres de negocios. Sí, ellos van a buscar siempre, van a buscar siempre un vínculo con el Señor. Entonces, yo creo que no es prudente, no es correcto que un pastor, un sacerdote, un cardenal utilice su poder religioso, utilice el altar, el púlpito para hacer política partidista. No es correcto. Y te lo dice alguien que por más de 40 años ha participado en política y siempre he estado predicando en las iglesias. Y al inicio tal vez cometí el error de enfocarme con un mensaje estrictamente político, religioso. Pero uno se da cuenta. Te lo hicieron ver. Claro, la iglesia se da cuenta. Yo conocí a un hermano, creo que vos lo conociste, que en el año 80, no se me olvida, dice, en esta iglesia solo
quiero que vengan sandinistas. Si aquí no hay sandinistas, que se vayan. Estamos hablando en la efervescencia del triunfo de la revolución. Y se le fue mucha gente. Y en el contexto del golpe de Estado, otro célebre allá en Sébaco que dijo, a ver, todos estos que están en la iglesia, levanten la mano los que son sandinistas. Sí. Entonces, salesianamente, algunos levantaron la mano. Ustedes que levantaron la mano, fuera de la iglesia, porque aquí no pueden haber sandinistas. Eso es un error, y un error gravísimo, porque la palabra del Señor no es únicamente para sandinistas, no es únicamente para liberales, no, es para todos, es para todos. Y en la iglesia, el pastor, el sacerdote, debe dirigir la palabra contextualizada, porque la palabra del Señor también es una espada de doble filo, que hiere, no deja quieto a nadie. Y la palabra del Señor te exige la defensa hacia el pobre, la defensa al huérfano. Defender al pobre no es política. Defender al huérfano no es política. Defender al necesitado no es política. La acción del samaritano no es política, es una acción cristiana. Que hayan acciones cristianas que coinciden con el accionar político de un gobierno, esa es otra cosa. Pero la palabra del Señor es revolucionaria. Moisés, la primera revolución mundial fue el Éxodo, porque la palabra del Señor es revolucionaria. Y dice, he visto a mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido descender y liberarlos. Fíjate que la posición de Cristo, la manifestación de Cristo en beneficio de los pobres, revolucionaria efectivamente, es totalmente contraria al concepto histórico de la Iglesia Católica, en el sentido de que ésta ha manifestado más bien una imagen de conservadurismo, que raya totalmente, al estar vinculada con sectores pudientes históricamente, raya precisamente con ese concepto de lo que Cristo como revolucionario predicó. Sí, Cristo y su mensaje, un mensaje revolucionario. Lo que pasa es que hay denominaciones, hay doctrinas, hay ideologías que han querido, que han pretendido secuestrar esa imagen de Jesús y ponerla como el manso cordero únicamente. No, pero la actitud de Jesús fue una actitud revolucionaria, porque el evangelio es revolucionario. El evangelio de Jesucristo no deja quieto a nadie, transforma vida y tiene una incidencia en lo social. Yo, para los próximos meses, Moisés, yo estoy preparando unas conferencias sobre cuáles son los indicadores cristianos para valorar el accionar de un partido político. Hay principios cristianos que te indican cuál es la posición de este gobierno en relación a los pobres. ¿Cuál es la posición de este partido en relación a los niños, a las mujeres, a los ancianos, al bienestar común? ¿Hacia dónde está mi estrategia en defender a una élite de poderosos económicos, a una estrategia imperial como los Estados Unidos? Por ejemplo, hace poco un grupo de pastores en Chile salieron hablando en contra de una reforma a la ley, a la Constitución en Chile. Pastores defendiendo la Constitución de Pinochet, por ejemplo. Entonces, y de esto hay por todos lados. Entonces, ¿cuál es mi opción hacia a la dimensión social de la iglesia, a la dimensión solidaria de la iglesia? Y en base a eso yo voy a determinar también qué tipo de fe tengo y en qué Cristo yo creo y predico. Un pueblo como el nuestro, el nicaragüense, que viene históricamente acarreando circunstancias tan adversas de trecho en trecho en su historia, necesita rodearse de mensajes espirituales, necesita encontrar en la palabra de Dios, interpretada por los profesionales de la fe, llámese católicos o evangélicos, ese mensaje de esperanza. Pero eso es muy diferente a que sacerdotes, obispos, pastores utilicen los púlpitos, la prédica, para mezclar la política partidaria con los asuntos que conciernen al espíritu propiamente dicho. De tal manera que el que tenga oídos, que escuche, el que tenga vista, que vea. Pero la realidad es que
cuando se juega con Dios, el pueblo, el elegido de Dios, el inequívoco, siempre sabe interpretarlo y pasa facturas. Gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.